Bueno, entonces la idea es hablarles un poco de modelado en ingeniería y de un tipo de modelo en particular que hemos llamado modelo semifísico de base fenomenológica, que justo es una metodología que hemos venido desarrollando en el grupo de investigación en procesos dinámicos Kalman hace ya más de 16 años. Y pues es como la que yo trabajo más fuertemente, entonces ahí va a ser el énfasis de la presentación. ¿Ustedes qué ven en este momento en la pantalla? ¿Quién me quiere contar? ¿Qué están viendo ahí? Los que ya vieron conmigo control no pueden hablar. El resto que ven. Me cuentan o me pueden escribir por el chat. ¿Qué ven en esa diapositiva? ¿O no ven nada? Un corazón, una Un carita. corazón y una carita. Un corazón y una carita. ¿Todos ven un corazón y una carita? Sí. Bueno, pues a ver, ¿el corazón tiene ese tamaño? No. ¿Tiene esa forma? No. ¿Tiene ese color? Tampoco. Y lo mismo ocurre con la cara. Entonces, realmente esto que está acá es el modelo de un corazón y el modelo de una carita. De una carita feliz, más precisamente, imagínense, ni siquiera tiene nariz. Siempre me gusta poner, los que ya han visto, yo lo que pasa es que en el curso de control de procesos hablo un poquitico de modelado, siempre me gusta poner pues como algo así, para que evidenciemos que realmente el modelado está presente en el ser humano, independientemente de que estudie ingeniería o no. Desde muy pequeños aprendemos a modelar, a clasificar, ¿cierto? Entonces, realmente este es el modelo de un corazón, un modelo muy conocido, cualquier persona lo ve e inmediatamente dice que es un corazón, incluso pues a propósito ni siquiera lo puse rojo, pues. Y es más, lo evocamos con sentimientos como el amor, ¿cierto? Entonces, insisto, esta es una carita que la asociamos con la felicidad. Entonces, los modelos e incluso las simulaciones, nuestro cerebro todo el tiempo está haciendo modelos de predicción, pensando qué va a pasar en un futuro y con base en eso tomando decisiones. Entonces, aquí está pues la definición más básica. El modelado es una representación de la realidad de algún o alguno de los aspectos de la realidad que nos interesa observar. Aquí, este es el libro de Hangos and Cameron, que me gusta mucho, y dice, modelos nada más que la imitación de la realidad. Y nosotros pues estamos interesados ya en ingeniería en un tipo de modelos muy particular, que son los modelos matemáticos, que ya son, ahí sí ya, esos modelos matemáticos no es accesible pues a todos los seres humanos, sino que ya sí es una cierta comunidad quienes se enfocan en ese tipo de modelos. Pero en general, el modelado como una representación de la realidad está presente incluso en los niños, porque yo sé que si le pongo a un niño de 4 o 5 años, esta imagen también me dice que es un corazón. Entonces eso por un lado nos da como un parte de tranquilidad, saber pues que es algo que realmente es tan familiar para los seres humanos. Existen muchas clasificaciones de tipos de modelos, que si son estáticos o dinámicos, que si son determinísticos o estocásticos, pero yo en particular voy a hacer una clasificación dependiendo de cómo se obtiene la información para obtener el modelo. Entonces ahí podemos hablar de tres grandes familias de modelos. Están los modelos caja blanca o fenomenológicos o físicos, también le dicen mecánicos, y en el otro extremo están los modelos empíricos o caja negra. Entonces arranquemos los modelos empíricos o caja negra, digamos que ahí está todo lo que es la famosa, la IA, como le digo yo, la IA es la inteligencia artificial. Entonces en estos modelos yo no entiendo por qué pasan las cosas, no me interesa muchas veces ni siquiera el fenómeno, sino que simplemente recopilo una cantidad de datos y con esos datos identifico un modelo matemático, siendo los más conocidos las redes neuronales, la lógica borrosa, pero hay unos modelos incluso un poco más sencillos, y con eso puedo predecir el comportamiento de algo. Justo en estos días almorcé con alguien y me decía, ay, profe, ¿usted no tiene pareja? Y yo, no. ¿Y usted por qué no se mete a Facebook pareja? Y yo, vení, mostrame. Entonces llegué a la casa, yo dije, eso debe ser una IA, a investigar precisamente cómo funcionaba el Facebook Parejas versus Tinder, que es otra aplicación. Porque siempre me gusta darme cuenta que detrás de esos software IA hay pues como un criterio para entrenar ese modelo. Entonces, particularmente el Tinder, los que no sabían, hace el match dependiendo del nivel de belleza. El nivel de belleza se mide mucho con la simetría del rostro. Entonces, él identifica cuáles rostros tienen más o menos el mismo nivel de simetría y con eso hace el match.
Y de ahí que se dice que el Tinder se utiliza mucho para el sexo casual. El Facebook Parejas, por su lado, mira es uno que le da me gusta, o sea, cuáles son mis gustos, y no mira el aspecto físico, entonces dice que está más enfocado a encontrar una pareja a largo plazo. Están pues todas las apps para seguir el ciclo menstrual y bueno, todas las apps que usted quieran, que son puros datos, o incluso cuando uno escribe en una app comercial y te responde, hola, ¿cómo estás? ¿Te puedo ayudar? Y uno sabe pues que no es una persona, sino que es un software. Entonces aquí estaría todo ese software, el de los bancos, todo lo que tiene. Solamente tengo datos y a partir de datos identifico un modelo. En el otro extremo están los fenomenológicos puros, los blancos, donde todos son ecuaciones o leyes. La verdad que en el grupo de investigación que nos gusta tanto este tema, solamente conocemos un modelo 100% fenomenológico que está en el libro de Wirth, de fenómenos de transporte, con el que estudian los ingenieros químicos. Entonces, digamos que en general podríamos decir que la mayoría, bueno, en este momento pues hay un énfasis grandísimo pues en inteligencia artificial, y de resto, la mayoría de modelos se ubican acá, que son los modelos caja gris, es decir, que utilizan tanto principios o leyes como datos, o semifísicos. Bueno, este es otro tema, yo pongo varios nombres porque realmente en la literatura no hay un consenso sobre los nombres que reciben estos modelos. No obstante, cuando uno se va para la descripción, se da cuenta pues que el blanco es el mismo fenomenológico según otro autor, o el empírico es el mismo que el negro, entonces por eso pongo como varios nombres. Y en estos grises podemos tener un gris muy clarito, un gris muy oscuro, y digamos que acá en un gris más clarito es donde se ubican los modelos semifísicos de base fenomenológica, en los cuales sí o sí utilizamos los principios físicos, en particular los balances de materia y energía, para dar la estructura del modelo y los datos para encontrar parámetros o encontrar y validar el modelo, ambas cosas. Entonces, yo en particular les voy a hablar de estos modelos que son los que hemos utilizado para desarrollar los estudios de caso que vamos a trabajar en este curso. Eso no significa que todos los modelos utilizados en biología sean modelos semifísicos de base fenomenológica, también pueden haber solamente de datos. Ustedes en el proyecto no significa del curso pues que tengan que hacerlos con modelos semifísicos de base fenomenológica, también pueden hacer modelos basados en datos, porque hay muchos para cuántas calorías consumí hoy, y yo voy poniendo datos, y bueno, ahí sí también hay unos cálculos atrás, pero digamos que está más basado pues mucho en el tema de los datos. Entonces también pueden utilizar este tipo de modelado. Yo no lo uso mucho, yo creo que Antonio debe estar viajando en este momento, no debe estar conectado. Él, por ejemplo, el semestre pasado vio conmigo modelamiento de sistemas dinámicos y identificó un modelo, pues, caja negra para un electro y obtener el flujo sanguíneo. Y bueno, ya en su momento les contará, no es como a veces tan divertido, porque es como muy ensayo y error. Este es muy demandante igual, se requiere pues un gran esfuerzo, pero le ayuda a uno mucho a comprender lo que sucede. Es muy importante ubicar dónde están las leyes y principios y dónde ubicamos esos modelos semifísicos de base fenomenológica, están por acá, ya más en la parte pues de la parte continua, dependiendo pues de lo que estemos estudiando, pueden ser micras, micrómetros, milímetros, metros, pero en general es lo llamamos una mesoescala. Ahí normalmente viven las ecuaciones diferenciales ordinarias. También existen las ecuaciones diferenciales parciales, donde están pues los elementos finitos, pero en las aplicaciones que hemos hecho normalmente no trabajamos la distribución espacial, sino que nos quedamos con ecuaciones diferenciales ordinarias, porque muchos de estos modelos están enfocados a control y en el control hay un solo sensor. Entonces yo supongo que la temperatura de todo este espacio es la misma temperatura del sensor, y de ahí que otro tema interesante es saber dónde se ubican los sensores. En el cuerpo humano pues no pasa así, pero como es nuestra área de experticia, hemos seguido utilizando esta metodología. De esto ya les hablé, pues realmente utilizamos los dos principios, el de conservación y los principios causales. Estos principios de conservación son los que le dan la estructura al modelo, que ya vamos a hablar de ellos, y las grandes ventajas de estos modelos es su interpretación. O sea, cuando yo veo una red neuronal, yo veo unos parámetros que son unos pesos, y usted me dice, ¿este peso por qué es más alto que este? No tengo ni idea. O si es una función de transferencia lo que identifiqué, porque este parámetro es más alto que este, porque este está por 10 a la 6 y este por 10 a la 2, no sé. En cambio aquí los parámetros normalmente tienen un significado físico
explícito a veces y otras veces no tanto, ya les contaré también por qué. Entonces tienen pues como esa gran ventaja y su generalidad, yo creo, bueno, eso lo digo más tarde, su generalidad, porque al aplicar las leyes de conservación, pues yo lo puedo extender, o sea, por ejemplo, el modelo que nos presentaban del intercambiador de calor de la casa, después mostraban un intercambiador en una industria y es el mismo modelo, ¿cierto? Porque sigue siendo el mismo principio de conservación de energía y de transferencia pues de calor, que ya nos hablaban de la ley de Fourier. ¿En qué consiste? Este es un ejemplo de una tesis de doctorado, pero aquí está pues como resumido en una diapositiva, una tesis de doctorado, pero más o menos la idea, este lo hizo Juan Sebastián Rudas, él es un ingeniero de control de la facultad, y él modeló el proceso de desgaste. Este es un pin disco, los que estudian ingeniería mecánica pues deben estar un poco familiarizados con la tribología, y si no hagan de cuenta pues los discos viejos y un pincito que se para sobre él y lo que se quiere evaluar es la cantidad de desgaste. En general, este proceso ha sido muy evaluado por este tipo de ensayos mecánicos precisamente, que está en la norma CTM, pero lo que se quería es entender por qué se dan esos fenómenos. Entonces, lo que ustedes mostraban ahorita en los videos, lo pasamos a un diagrama ya más como más comprensible para la ingeniería. En este caso, además, trabajamos con unos sistemas de proceso, identificamos cuáles son los fenómenos relevantes, por eso es de base fenomenológica, planteamos unas ecuaciones diferenciales que describen estos fenómenos, los resolvemos en un simulador y los comparamos con datos experimentales para poder decir que ese modelo es válido. Entonces, aquí pues un resumen muy grande, después ya les contaré, les mostraré más en detalle esta tesis de doctorado. Fueron 20 ecuaciones diferenciales con muchas ecuaciones constitutivas propuestas por Sebastián. Entonces, este es en resumen pues lo que serían estos modelos semifísicos de base fenomenológica. Entonces, la estructura se refiere precisamente, esto es una ecuación diferencial, donde esta F, la forma de F, queda determinada por los balances dinámicos, dependiendo pues de los fenómenos que ocurren, si es energía, si es materia. Y aquí pongo el ejemplo de las ecuaciones, por ejemplo, ahorita que hablaban de la secadora de yuca, muy probable, este es un modelo de secado de café, pero bueno, que aquí es otra forma como funciona. Las ecuaciones deben ser muy similares porque son finalmente balances, también está los balances de masa total, de humedad y de temperatura en el café y en la parte húmeda. Entonces vemos que son 6 ecuaciones diferenciales, entonces a eso se refiere la estructura del modelo. ¿Cuántas ecuaciones diferenciales tengo? Son no lineales, son continuas, o sea, son diferenciables, ¿cierto? Y normalmente, pues si fuéramos a ser estrictos con lo que se llama el paradigma de espacio de estados, pues a las variables que están en la derivada, las llamamos x1, x2, son las variables de estado. Esta representación pues es bastante estándar en teoría de sistemas, donde x se refiere a los estados, la u son entradas exógenas y la d, y θ son los parámetros. Y y es la salida, porque muchas veces tenemos variables internas que son importantes y que no podemos medir. Entonces la Y está más relacionada con esas variables que podemos medir y que obviamente están relacionadas con el comportamiento interno del sistema. Entonces esos son los modelos de los estudios de caso que vamos a trabajar, ecuaciones diferenciales, donde se aplican pues principios más que todo de conservación de energía y de masa. Y vamos a ver que en el cuerpo humano en particular estamos muy dedicados a los balances de masa. La tiroides se encarga de controlar la temperatura en nuestro cuerpo, y a no ser de que hayan problemas, pues siempre suponemos que la temperatura es constante. Aunque vamos a ver que particularmente en el ciclo menstrual, 0.3 o 0.2 grados centígrados es mucho y es un indicador de que estamos ovulando o menstruando. Bueno, la forma como construimos estas ecuaciones es que realizamos el balance de este ejemplo muy sencillo, pero que espero que ayude como a plantear la filosofía. Este es un HVAC que está precisamente en una sala, en un laboratorio de control de la universidad, pero que es básicamente un ventilador de pelo, sino que en vez de tener una resistencia, tiene una lámpara que calienta este tubito y un ventilador que homogeniza la temperatura. Entonces yo hago el típico balance de energía. Pero una vez llego acá, tengo que empezar a mejorar el nivel de especificidad. Y para eso utilizo algo que se llama ecuaciones constitutivas. A ver, esto que yo estoy contando acá, ustedes de hecho en los videos lo mostraron y lo hicieron. Lo que pasa es que a lo mejor no sabían que tienen este nombre. Entonces el nivel de especificidad es cuando yo digo, mire, pero es que este calor de salida realmente es un fenómeno, bueno, sería
el fluido que entra con la temperatura que entra menos el fluido que sale con la temperatura que sale. Y el calor de entrada, en este caso particular, pues es un fenómeno eléctrico, entonces sería voltaje por corriente. Y ya lo pasamos al paradigma de espacio de estados, es decir, esto que está multiplicando pasa a dividir, y la temperatura ambiente es algo que yo no puedo manipular, entonces sería de una perturbación. Esta lamparita es de voltaje variable, la corriente es fija, es como raro cómo funciona, normalmente es como al revés, entonces el voltaje se vuelve una U, que es otra entrada exógena, y el resto que me quedan son parámetros, en este caso pues tan sencillo, todos tienen una interpretación paramétrica súper explícita, sabemos que es la densidad, sabemos que es un volumen, sabemos que es el calor específico. Entonces, la idea es obtener este tipo de modelos y podemos tener un caso tan sencillo como el HVAC, que es un modelo de una sola ecuación diferencial, que además da lineal, o como el caso pues del secado de café, que ya son 6 ecuaciones diferenciales, o este caso donde son 20, y el caso de las hormonas del ciclo menstrual, podemos tener un modelo de 42 ecuaciones diferenciales o uno simplificado de 16. Aquí está, pues, como les decía, los nombres. X son las variables de estado y describen, valga la redundancia, el estado del sistema. U son las variables de entrada que puedo manipular. D son las perturbaciones, son entradas que no puedo manipular. Y son la salida, aquello que puedo medir. Y tita son los parámetros. Y estos parámetros pueden ser constantes como la gravedad o pueden ser parámetros estructurales como propiedades de los materiales, geometría, operación. Y hay veces que por decir algo tengo una sustancia, entonces tengo dos densidades. Entonces, por ejemplo, pongo una densidad asterisco, que si bien no es la densidad específicamente de una sustancia, yo sigo interpretando ese parámetro como una densidad. Entonces, estos modelos siguen conservando esa capacidad de que sus parámetros sean interpretables. A veces también no nos da y metemos una K que está cuadrando unidades, o sea, a veces sí metemos por ahí parámetros medio raros, sobre todo cuando tenemos modelos tan complejos, pero en general la mayoría de sus parámetros son interpretables. Entonces estas son las dos ventajas de estos modelos. La generalidad, es decir, si yo levanto el modelo de un intercambiador de calor, no me importa si es de placas planas, no me importa si es de tubos y coraza, no me importa si son de tubos concéntricos, el mismo modelo sirve para describir cualquier intercambiador de calor. Entonces, en el cuerpo humano es muy interesante porque esos modelos que yo obtengo, salvo una persona que tenga una patología grave, sirve para cualquier ser humano. O sea, ese modelo del sistema hormonal del ciclo menstrual, no importa si es de China, no importa si es de la India, ese modelo describe a todas las mujeres en el mundo que no tengan pues una patología. Entonces tiene mucha aplicabilidad en ingeniería. Por ejemplo, en diabetes hay un modelo que es el de la UVA, que es un centro en Estados Unidos, pero que es un modelo obtenido a partir de datos. Entonces a veces se queda corto. Lo que pasa es que el modelo pues, de la glucosa también son muchas ecuaciones diferenciales y el de datos es más recibido. Y el de la interpretabilidad, pues ya lo comenté. Y en general se cumple que entre más fenomenológico, hay más generalidad y más interpretabilidad. Y puede ser que haya un fenómeno que yo diga, no es que este fenómeno no sé nada, no he encontrado nada en la literatura. Un momentico, cierro la puerta. Y me toque meter para un pedacito del modelo una ecuación empírica. Entonces le voy restando generalidad a mi modelo. Y bueno, en ingeniería vamos negociando. Muchas veces hay modelos que son gris muy oscuritos, pero bueno, por lo menos empezamos a develar algunas cosas. Esta tesis de Sebastián fue muy interesante precisamente porque, insisto, en tribología se tienen muchos datos, pero ha sido como en las pocas publicaciones donde se llegó a tener pues como una descripción tan detallada de todos los fenómenos que ocurrían ahí. Y lo otro que veíamos en la literatura es que algunos describían los fenómenos térmicos, otros describían solamente los fenómenos mecánicos y otros solamente los químicos, porque ahí se da una oxidación. Y aquí precisamente lo que se hizo fue que se consideraron todos los fenómenos simultáneamente. Entonces fue pues, bastante interesante, incluso pues fue posible hacer varias publicaciones de esa tesis. Bueno, este es un ejemplo de generalidad, este es el caso del modelado del café, pero yo también puedo secar romero, yo también puedo secar cannabis, la planta aromática que yo quiera tendrá este mismo modelo, ya tendría que cambiar parámetros de geometría del equipo y parámetros, por aquí va a haber un CSUP, densidades, ¿cierto?, de esa sustancia, pero la estructura sigue siendo la misma. Entonces es muy interesante. Aquí también en una diapositiva resumido
lo que sería pues este modelo de secado del café, que lo desarrolló Cristian, un ingeniero químico que en este momento se encuentra en Australia haciendo el doctorado. Entonces nuevamente lo mismo, los diagramas, a partir de los diagramas sacamos los balances y metemos en la computadora, simulamos. En el caso pues de este tribómetro pin disco y ese modelo, por ejemplo, se puede aplicar a las ruedas del metro, ¿cierto? Aunque parezcan pues fenómenos muy diferentes, precisamente a esa generalidad. Cuando hago el modelo, porque cuando hago el ensayo existen unos ensayos específicos cuando se tiene rueda riel, que son diferentes al del pin disco. Pero el modelo sí se puede aplicar a rueda riel precisamente porque estoy capturando son esos fenómenos térmicos y de transformaciones mágicas que ocurren allí. Luego viene la pregunta del millón, ¿cómo se hacen esos modelos? Entonces yo siempre molesto que eso es como una receta, así como, ¿cómo se hace la torta de zanahoria? Ay, sí, venga, yo le paso la receta. Y en la literatura hay muchas recetas, yo aquí solamente puse 4, ASBI precisamente trabaja modelos de materiales, digamos que más de ingeniería mecánica, Hangos, bueno, acá están, aunque pensé que las de Hangos and Cameron, él es más para ingeniería química y el Uniglad, el Lune es uno de los libros más famosos de modelado de sistemas dinámicos, que es un ingeniero electricista. Y precisamente aquí está Hernán Darío Álvarez, mi compañero pues, y la metodología que desarrollamos en el grupo con 10 pasos. Independientemente pues de la metodología y de este nivel de detalle, lo que nos hemos dado cuenta es que hay 3 grandes momentos. Hay un primer momento que hemos llamado la preconstrucción del modelo, donde hacemos como las descripciones, lo que ustedes describían, a ver cómo funciona ese proceso, cuáles son las variables principales, qué preguntas quiero yo que responda a mi modelo, ¿cierto? Estoy como ahí. Ya la construcción propiamente dicha, entonces aquí ya sí definimos los sistemas de proceso. De hecho, los sistemas de proceso yo diría que están como un pedacito acá y otro acá. Aquí ya planteamos las ecuaciones diferenciales, las ecuaciones constitutivas y también tenemos el modelo numérico, que es la implementación en la computadora. Y finalmente la postconstrucción del modelo, donde ya validamos el modelo y lo usamos. Entonces aquí está pues también de una manera mucho más resumida. Este nos muestra el norte, para dónde vamos. Aquí está pues ya como toda la parte más gruesa de la construcción del modelo. Y aquí estaríamos comparando el comportamiento del modelo con los datos de la literatura, que en este caso pues están en azul. Este justo es el del crecimiento del endometrio, que fue el modelo pues que desarrollamos y que quedamos muy emocionados porque, como pueden ver, le pega muy bien a los datos que encontramos en la literatura, que no eran datos nuestros. Entonces, en la preconstrucción del modelo, como les comentaba, se define el problema, se dice para qué se quiere modelar, se identifica cuáles son esos mecanismos que yo les... Bueno, lo más importante es la transferencia de masa, la transferencia de calor. Y lo otro importante es que no importa si yo aquí me equivoqué, bueno, cuando esté en la construcción o en la validación me voy a dar cuenta y bueno, y me devuelvo. O sea, esto no es una cosa así, aunque pues uno trata de que la metodología sea así muy específica, normalmente a veces me tengo que ir a devolver, ¿cierto? Y no hay ningún problema para ello. Entonces, en este caso del tribómetro pin disco, pues las preguntas eran cómo son los cambios de temperatura, cómo son los esfuerzos de formación y su relación con la temperatura, cuándo se generan óxidos y en dónde. Entonces ya aparecían pues unas preguntas y sobre todo que se quería integrar, como digo, esos fenómenos térmicos con los mecánicos, con los químicos. Entonces aquí nuevamente pues mostrando aquí el detalle de los sistemas de proceso, que si bien es parte pues de la construcción, pues uno aquí ya empezaba como a esbozarlos un poco. En el caso del modelado de café, pues la pregunta era cómo cambia la humedad en el café a lo largo del tiempo. Esa era pues la pregunta que teníamos. En la construcción del modelo, digamos que hay como 2 grandes momentos, el modelo matemático como tal y después el modelo computacional. Aquí ya se definen los sistemas de proceso, definitivamente, o sea, ahorita los esbozamos, pero aquí ya quedan definidos. Y ya realizamos los balances y buscamos ecuaciones constitutivas o proponemos o identificamos un modelito caja negra y lo metemos en caso de que no encontremos valores de parámetros o algún fenómeno que necesitemos. Y finalmente también se lleva pues a un simulador. La ingeniería actual, a diferencia pues de hace unos años que trabajaban con regla de cálculo, pues ya tenemos la ventaja de que tenemos estos computadores con unos software como el MATLAB, el Python,
y todos los elementos finitos que ya nos permiten pues acceder de manera más fácil a este mundo numérico y obtener unos resultados más precisos que nuestros antepasados. Esta selección del sistema de proceso parece como fácil, pero realmente es como un ítem muy importante en modelado. Y una de las dificultades que yo he encontrado cuando reviso modelos de otros autores, tanto de ingeniería como de biología, de bioprocesos, pues no de bioprocesos, de procesos pues, fisiológicos del cuerpo humano, es que no especifican los sistemas de proceso. Aquí dicen sus fronteras, sus entradas y salidas y los procesos físico-químicos que ocurren en el sistema. Entonces yo a veces recuerdo mucho cuando estábamos trabajando con el modelo de la respiración, veíamos unas ecuaciones diferenciales. Yo decía, pero esto es en los alvéolos, esto es en la célula. Pues uno se quedaba siempre como con la duda, ¿y esta ecuación diferencial dónde vive? Y también a veces ponían unos parámetros, insisto, a veces uno tiene una escala o algo, pero uno pone, bueno, esto es un parámetro empírico que permite ajustar unidades, y no, unos parámetros sacados de la nada, que me parecía como, si bien había muchos modelos de la respiración, por eso en su momento decidimos desarrollar una tesis, porque nos quedaban muchas dudas con los modelos que veíamos en la literatura. Algunas formas de definir esos sistemas de procesos, una de ellas es por los fenómenos que ocurren. En el pin disco, pues este disco es una materia sólida, continua, eso no está partido. Igual el pin, pues es algo, uno lo ve y eso es una sola cosa. Pero realmente se partió dependiendo en este caso de los fenómenos que ocurrían. Entonces, muy cerca a la superficie ocurrían los tres fenómenos, térmicos, químicos y mecánicos. En la medida que se alejaban más de la superficie, solamente habían térmicos y mecánicos, y entre más se alejaban, solamente habían térmicos. Entonces se realizaron balances diferentes a la parte que está cerca al contacto de la parte que está alejada del contacto. Entonces, aunque es un sólido continuo, al dividirse por fenómenos, aquí quedan 6 sistemas de proceso, que además, como veíamos en esta otra diapositiva, se iban moviendo, aquí será importante que se fueran moviendo en el espacio. Hay otra forma que es por equipos, bueno, este es el intercambiador, este es el reactor, o en el caso pues ya de sistemas biológicos del cuerpo humano, por órganos. Entonces hacen los balances en la pituitaria y después hacen los balances en los ovarios, sabiendo pues que hay una comunicación también entre ellos, pero igual ocurre en una planta industrial. Normalmente el intercambiador de calor precisamente le da un fluido caliente a un reactor, por ejemplo, ¿cierto? Pero es otra forma pues de definir esos sistemas de proceso. Y los otros es por sustancias. Entonces, por ejemplo, en el caso del café, si bien aquí hay como un lecho poroso donde tenemos granos de café y agua, entonces precisamente se dividió en dos. Por un lado se contaba el agua en el café, es como si uno pudiera coger los granitos de café y separarlos, y por otro lado dejar el agua, así como está ya pues en este otro diagrama de sistemas de bloques de procesos, y se realizan los balances sobre ellos. Entonces, estos sistemas de proceso a veces no son tan, pues como este digamos que es como el más intuitivo. Ah, sí, yo tengo este equipo y ahí voy a hacer mis ecuaciones. Pero los de los fenómenos y los de la sustancia a veces no son tan intuitivos, y es importante aclarar eso cuando uno está desarrollando un modelo. No existe una única manera o regla para definir los sistemas de procesos, pero lo que yo sí considero importante es que sí queden explícitos esos sistemas de procesos. En esta parte también irían todo lo que tiene que ver con las hipótesis y los supuestos, de tiempo, de forma, condiciones de flujo, muchas propiedades en general, muchas cosas, digo, como decía, como la tiroides funciona bien, entonces la temperatura es constante, la densidad es constante, el CSUP es constante, y estas cosas deben quedar por escrito. A veces también cuando uno revisa ciertos modelos en la literatura, uno no sabe cuáles son los supuestos, y entre más supuestos, menos generalizable es el proceso. El modelo, perdón. Entonces es importante saber los supuestos, y muchas veces cuando yo estoy validando, precisamente lo que tengo que ver, uno muchas veces dice, uy, este supuesto está como durito, pero yo quiero simplificar el modelo, y en la validación no le da, bueno, no, ese supuesto tan duro que use, no lo va a poder usar y va a tener que detallar esa parte. Entonces también me parece importante que estos supuestos queden de manera explícita. Finalmente, ya una vez teniendo los sistemas de proceso y los supuestos, pues ya aplicamos las leyes de balances, como les decía ahorita, para obtener esa estructura del modelo, y luego buscamos ecuaciones constitutivas, así como ahorita decíamos que el Qin
era el m punto por el c sub p por el delta t, ¿cierto? Eso en particular es una ecuación constitutiva. Esas ecuaciones constitutivas pueden verse como un modelo en sí mismo. Ahí están todas las leyes de gradiente, la ley de Fourier, la ley de Newton, la ley de Ohm. Otras ecuaciones de base fenomenológica como el Arrhenius o el Michaelis-Mente, o ecuaciones empíricas que hay personas que han propuesto en la literatura y dicen, mira, este fenómeno se puede escribir con esto, yo no sé por qué, pero mira, uno usa esa ecuación y en general describe bien ese fenómeno. Entonces nos quedamos con ese tipo de ecuaciones o identifico un modelo caja negra para ese pedacito de fenómeno que tengo. Entonces todo el tema de las ecuaciones constitutivas también es bastante demandante. Cuando vemos los modelos en la literatura, esto a veces se pierde, pues de hecho yo aquí lo puse en el del café, yo puse la lista de ecuaciones, aquí está el listado de ecuaciones, no, mostré, mire, estos son los balances y estas fueron las ecuaciones constitutivas. Entonces a veces pues no son tan fáciles de identificar porque ya hicieron supuestos, una cantidad de cosas y ya llega pues a unas ecuaciones definitivas sin ese nivel de detalle. Este es un ejemplo, el del pin disco, solo la parte que tiene que ver con los óxidos, o sea, la parte que está más pegadita al nivel de contacto, y pues precisamente tenía que estar la ecuación balance de energía, porque los tipos de óxidos que iban a formar, aquí tapé, esta es la matita, aquí está la magnetita, no puse los de justita porque no me cabía. Entonces, el balance de energía va a determinar qué temperatura tengo y dependiendo del rango de temperatura, entonces mi modelo tendrá que ir y correr estos balances de acá o correr estos otros de acá. Esos son balances de masa por componentes, ¿cierto? Que permite describir cuántos óxidos se forman en esa superficie y ese modelo efectivamente después es validado con unos ensayos que se hacen y se miden esa cantidad de óxidos. Entonces, este es un pedacito de ese modelo que se desarrolló en esa tesis de doctorado, para que vayamos entendiendo pues de qué les estoy hablando. Y ya esa última instancia, que es la postconstrucción del modelo, que tiene pues esa validación que es la comparación con datos, pero también hay una verificación numérica. A veces el modelo no nos da no porque no esté bien validado, sino porque estamos utilizando el método numérico que no es, bueno, algún problema por allá, por ejemplo, cuando se está solucionando ecuaciones diferenciales parciales, esta verificación numérica me parece a mí bastante dispendiosa. De pronto en las ordinarias no es tanto y nos dedicamos más a la validación, pero pues primero necesito que eso me funcione numéricamente. Entonces aquí ya está pues esa tercera instancia cuando ya tengo pues la construcción de ese modelo y me vengo aquí a esta verificación. Es una tarea compleja, la validación de modelos requiere adquisición de datos con medidas de calidad y analizar esos datos, ¿cierto? Qué tan buenos son esos datos que tengo. Tenemos que identificar parámetros, podemos validar partes de modelos o podemos validar todos los modelos. Es decir, pues yo ahorita puse casos muy sencillos, que la densidad, que el C sub P, pero hay veces que hay parámetros, voy a decir cualquier cosa porque la verdad yo no me acuerdo, están todos estos parámetros, pero digamos que este sigma 4 no aparece en la literatura. Entonces yo puedo hacer una técnica que se llama así, identificación paramétrica, y a partir de datos corro mi modelo, comparo e encuentro este valor de sigma 4. Entonces a eso se refiere acá con identificación de parámetros. A veces es imposible obtener datos directamente de todo el modelo, entonces puedo, por decir algo, digamos con este mismo ejemplo, yo no pude encontrar todos los óxidos, pero sí pude verificar la temperatura, por decir algo. Y por lo menos encontré pero el de la bustita no. Entonces puede que yo valide solamente partes del modelo y lo ideal, pues obviamente, es validar todo el modelo y ojalá las variables de estado es todavía pues más complejo. Si no es posible encontrar datos en la literatura, si no es posible hacer experimentos, pues lo otro es que contemos con datos de la literatura, que fue lo que nos pasó a nosotros con el endometrio. Nosotros no teníamos cómo medir el espesor del endometrio. Afortunadamente nos encontramos con un artículo donde habían hecho unas ecografías cada 4 días, como a 40 mujeres, entonces eran unos datos, como dice acá, fiables, ¿cierto? Leímos pues cómo se hizo toda la experimentación. Y acá pongo como que otras opciones hay. Digamos que yo estoy modelando un equipo que no existe.
Entonces, no hay cómo hacer experimentos y si el equipo no existe, pues tampoco van a haber datos en la literatura, ¿cierto? Entonces, en estos casos, algo que podría hacer es también nuevamente validar como pedacitos de cosas que ya existen o buscar un proceso similar, hacer las modificaciones que requiero al modelo y ver si le pega a ese otro equipo similar. Entonces, por ahí, pues en la literatura plantean algunas opciones cuando no tengo ni datos en la literatura ni es posible hacer experimentos o también porque son muy caros, o por ejemplo lo que pasa en el cuerpo humano, que tenemos un tema pues de ética, ¿cierto? Entonces no puedo ir haciendo experimentos de cualquier parte del cuerpo humano, modificando cosas que a mí me interesen. Se debe diseñar un experimento que permita validar la mayor cantidad de variables, aunque insisto, normalmente uno tiene datos de la salida y pocas veces como tal de las variables de estado. Pero suponemos que si la salida me dio bien, entonces las variables de estado están bien. Y ojo que los experimentos para validar modelos no están directamente relacionados con toda esta técnica de diseño de experimento, que hay libros pues completo de eso. Cuando, la diferencia es que cuando yo hago ese diseño de experimento en los libros que se llaman así, yo quiero extraer comportamientos, quiero concluir cosas acerca de ese experimento. Aquí solamente utilizamos los experimentos para obtener datos que me permitan validar el modelo. Y eso hace que normalmente requiramos muchos menos experimentos. O sea, simplemente nos interesa obtener variables, las mismas ojalá, de nuestro modelo y comparar cómo se comporta el modelo con nuestros datos y minimizar ese error. Eso es como lo que hacemos. En el diseño de experimentos, así yo me voy, revento 100 probetas y a la final concluyo que tal acero es más resistente que tal. Es muy diferente, esa es otra línea de trabajo de esa experimentación y es bueno pues como conocer un poco esa diferencia. Este es un ejemplo, esta fue mi tesis de maestría en la cual, digamos, yo lo que quería o lo que hice en ese momento precisamente eran unas ecuaciones diferenciales parciales, Navier-Stokes y energía, para ver cómo era el flujo de fluidos en el charco de soldadura. Entonces aquí estarían pues como las entradas y finalmente pues la salida, miren las variables de estado serían temperatura y velocidad del metal líquido, pero la variable de salida era esta penetración de la junta soldada. Ya se imaginarán que medir la temperatura dentro de este charco de soldadura es bastante complejo. Y velocidades, hace poco yo sé que ya están midiendo las velocidades, pero en la superficie, pero obviamente no hay cómo medir las velocidades al interior. Entonces aquí en la experimentación yo supuse que si la penetración me daba bien, era porque esa temperatura y esos patrones de velocidad también estaban bien. Eso pues pasa mucho en estos modelos en espacio de estados. Y hubo otra con la entrada del calor, donde pues yo no hice experimentación, pero en la literatura encontré 3 propuestas de ecuaciones constitutivas para describir cómo era esa entrada de calor y casualmente había un autor que se había hecho mediciones de ese plasma que se da ahí. Entonces yo lo que hice fue que comparé pues una cosa como muy sencilla, pero la verdad me permitió seleccionar, porque es uno cual de esas 3, pues si no tengo datos, pues tiro la moneda, ¿cierto? O utilizo una, utilizo la otra, y al final veo cuál me da la mejor salida. Pero en este caso veíamos pues que la de Widor era pues la que le pegaba, pero así súper muy bien a los datos reales, entonces me quedé con esa ecuación para la entrada de calor. En ese caso los parámetros no tuve que identificar ninguno, todos estaban en la literatura. Si no estoy mal, escogí un acero ICISAE 1020, precisamente pensando en que fuera a encontrar todos esos datos. Sebastián también en su momento con esa tesis de desgaste también trabajamos con acero, aunque sabemos que el titanio y otros materiales serían más interesantes, pero dijimos, o sea, nos queremos enfocar en obtener una buena estructura de modelo que después se pueda extender a cualquier material. Arranquemos con materiales donde sean fáciles encontrar pues estos valores de los parámetros. Y finalmente, esta fue pues como la validación, esto era lo que, por cierto, esto pues es historia patria, esto fue por allá en los años 90, esto fue resuelto en el Visual Basic del MATLAB, del Excel, perdón, en esa época en la Nacional de Bogotá habían 10 MATLAB, no recuerdo aquí en Medellín si había o no, no habían portátiles, entonces sabes que yo tengo MATLAB en mi computadora, no, solamente habían computadores fijos, entonces, bueno, con mi director de tesis decimos trabajar en Excel, porque Excel se había en cualquier parte,
Obviamente, pues se demoraba más en correr, pero fue una alternativa pues interesante. O sea, era una macro. O sea, detrás yo estaba programando pues en Visual Basic, resolviendo nada más y nada menos que Navier Stock con volúmenes finitos. Me tocó pues hacer toda la programación a mí porque los software de ecuaciones diferenciales parciales no resolvían fuerzas electromagnéticas, calor y fluidos al mismo tiempo. O sea, esa fuerza electromagnética era la que me hizo pues hacer como toda la programación. Y, insisto, yo medí esta penetración y la comparaba, aquí lo que está en azul es sólido y lo que está pues el color depende de la temperatura, en otro color era ya líquido, porque dependiendo pues del valor de la temperatura de fusión del acero, pues podía establecer este código de colores. Entonces, si esta penetración coincidía con la que yo obtuve aquí, consideré que el modelo sí era válido. E insisto, tuve que ajustar muchos modelos, mucha de la parte numérica, de la solución numérica, esa solución numérica por allá tenía unos alfas, unos beta, y encontré pues estas ecuaciones de Navier-Stokes pues son bastante usadas, entonces pues sí encontré como bibliografía que me orientó un poco sobre algunos valores de esos parámetros. Entonces aquí pues como un ejemplo de esa validación donde pues yo misma realicé los experimentos, pero insisto, siendo muy difícil, y eso siempre va a ocurrir, poder validar como tal las variables de estado y hacer esa suposición, si esta me dio es porque la de adentro también es así. Ah, bueno, estaba pues la penetración. Bueno, lo que pregunta ahorita, ¿qué otras opciones hay? Verificar experimentalmente las suposiciones, desarrollar modelos analíticos para comparar comportamientos de modelo a partes de este, comparar con otros modelos usando un problema común y verificar tendencias. Este, de hecho, uno lo hace mucho en una etapa previa, o sea, pues esa temperatura tiene que aumentar, me cogió para abajo, tengo un signo malo, eso fue siempre fácil, ay, ¿dónde me equivoqué? Tengo por ahí un signo malo, y ya uno va y revisa pues el signo. De eso me está dando inestable, y yo sé que eso es estable también, tengo un signo malo. Entonces uno va haciendo como pruebitas a lo largo pues de... Este también lo utilizamos mucho y mucho también en estos procesos de la parte humana, aunque ya para publicar no gusta pues que sea solamente como obtener la tendencia. Bueno, independientemente del método usado para identificar los parámetros, se deben identificar, esto es una parte muy importante, uno hace una cosa que se llama análisis de sensibilidad paramétrica, porque hay parámetros que a uno le pasa, vamos a poner aquí cualquier cosa, que yo lo muevo en un 10, un 20% y me cambia la penetración de 1.5 a 1.55, entonces pues a mí ese parámetro no me estresa mucho. Mientras que hay otros parámetros que pequeños cambios me va a cambiar mucho el comportamiento final, entonces con esos parámetros pues tengo que poner un mayor énfasis, como identificarlos en mi modelo y decir, ojo, que estos parámetros son los parámetros problema. Y bueno, esto es una cosa súper importante, pues si no estoy mal, esto lo habla mucho Lyon, y es la calidad del modelo. Y pues suena obvio, pero muchas veces empezamos a criticar un modelo y la calidad va a depender de su uso. Ay, pero es que eso no describe el fenómeno de transferencia por conducción, así que tiene la convección y la radiación que son dominantes. ¿Sí? Y es más, yo lo que quería ver era la radiación, lo otro no me importaba y lo desprecié, ¿cierto? Entonces, reproduce el comportamiento que nos interesa del sistema, o sea, esto es súper importante y por eso en la rúbrica que vamos a ver ahorita para el próximo parcial, una de las preguntas es ¿qué pregunta responde ese modelo que usted está investigando, ¿cierto? Porque al final yo sé si mi modelo es bueno o no, si responde a esa pregunta o no. Muchas veces en investigación nos pasa que nos hacemos una pregunta, respondemos otra y bueno, pues encontramos otra cosa que no era el interés inicial, pero que igual es muy importante e interesante y organizamos pues el resto del discurso para mostrar ese resultado, si es válido a la comunidad de investigadores. El modelo es estable, cómo responde a las variaciones en las condiciones iniciales, la parte de los parámetros, como les decía, si, cuáles son los parámetros más sensibles o menos sensibles, y hasta dónde es como su rango de validez, porque uno también a veces se pone a jugar, bueno, normalmente este opera en este rango de temperaturas, pero ¿qué pasa si yo lo empiezo a alejar? Y uno va viendo que, por ejemplo, si uno hizo el supuesto, que muchas veces la temperatura cambia en un 20, 50 grados, uno dice, ay, no, las propiedades son constantes. Y después uno se da cuenta que, claro, se empieza a ampliar ese rango y llega un momento en que ya no funciona bien ese modelo.
De los modelos en ingeniería, los modelos biológicos, pues les cuento que afortunadamente es un área bastante dinámica. Estos son libros, o sea, ya es un área de conocimiento muy consolidada, porque ya encontramos bastantes libros en la literatura. Este de Covelli, estoy segura que ya, este ya está en la universidad, en la biblioteca de la universidad, yo lo pedí, y no me acuerdo si este también. He pedido varios de estos libros a la biblioteca de allá de la universidad. Pues esto a mí me da como un fresquito, pero nuevamente, si los libros de modelado en ingeniería no coinciden con los nombres, aquí eso también es un despelote. O sea, los nombres que yo les di eh, es como una primera idea, por llamarlo de alguna manera. Bueno, de hecho les di varios nombres porque igual ellos también utilizan nombres súper diferentes. Entonces, ojo cuando estén leyendo. Por ejemplo, a mí el nombre de modelos mecánicos no, me cuesta, pues porque como que para un modelo mecánico yo me imagino un sistema mecánico, y ellos hablan de modelos mecanicistas cuando se refieren que están basados en principios físicos. Entonces, bueno, ya habrá que mirar pues como en detalle estos libros. Aquí puse pues como a modo de epígrafe, pero lo que quería aquí enfatizar, incluso pues solo la figura ya no lo muestra, es que también, bueno, en el biomodelado, precisamente como lo llaman acá, necesitamos lo mismo que les decía yo, esos modelos semifísicos de base fenomenológica. Por eso, digamos que para el grupo de investigación, porque el profesor Hernán también ha trabajado en modelos de sistemas biológicos, fue como fácil aplicar esa metodología que veníamos desarrollando hace muchos años para modelar en ingeniería. Fue casual, el profesor Hernán se dedicó a modelar mucho el tema de la digestión. Él tenía precisamente un problema digestivo y yo me dediqué pues al tema de las respiraciones del ciclo menstrual porque pues practicaba yoga y me interesó mucho el tema del ciclo menstrual. Y bueno, y claro, estos modelos semifísicos de base fenomenológica que habían desarrollado en el grupo, pues llegaron y se asentaron muy fácilmente a esta nueva área de conocimiento, precisamente porque nuestros modelos utilizan la mayor teoría posible y obviamente también tienen que haber datos. Entonces, digamos que eso es como lo que quiero decir acá, donde en este tipo de modelos también ocurren ambos. Miren que acá dicen los mecanicistas, amigos, ambos teoría y datos, ¿cierto? Y esta figura me gusta mucho porque dice que precisamente lo que hace la matemática, que toma pues este Humpty Dumpty, que se parte en mil pedazos y con la matemática pues lo armamos remendadito. O sea, uno nunca llega pues tal cual a como era, pero así remendadito nos da muchas posibilidades de comprender el cuerpo humano eh, y muchas cosas que desde la biología, desde la misma fisiología no se entiende. Cuando utilizamos estas ecuaciones, estos principios físicos, uno dice, claro, es que mira este balance de masa y con razón pasa tal situación. Nosotros, bueno, aquí está, así como en qué así súper condensado, quise traer aquí, que ya lo vamos a ver pues súper en detalle, este es uno de los casos de estudio, el modelo del crecimiento y el escamado del crecimiento pues del endometrio y su escamado, no sé bien cómo se dice eso en inglés, en español, perdón, este shedding. Entonces, precisamente cogimos pues el endometrio y lo dividimos por sustancias. Cogimos todas estas arteriolas espirales, es este tanquecito que está acá, que dice sangre en las arteriolas espirales, y todo lo que era tejido endometrial lo metimos en otro tanque que lo llamamos el tejido celular. Por cierto, ya también cuando estemos analizando este caso en detalle, desarrollándolo pues en el curso, este esquema que lo pusimos inicialmente en este artículo, que afortunadamente nos fue aprobado en el Journal of Theoretical Biology, nos tocó cambiarlo. O sea, esto los biólogos, ¿qué? ¿Usted cómo se le ocurre decir que el endometrio es un tanque? Y bueno, realmente para nosotros desde la ingeniería es como muy importante, aquí lo pongo, es igual a lo que ya vimos, pero aquí aparecen analogías. O sea, para nosotros era muy importante hacer analogías con equipos, porque una vez yo ya tengo el equipo, ya digo, ah, listo, esto es un bioproceso. Y aplicamos balances de masa y puras ecuaciones de Monod, que son ecuaciones muy típicas usadas. Uno coge cualquier libro de bioprocesos y aparecen esas ecuaciones de Monod.
Entonces, este crecimiento del endometrio, pues aparecen estas tres ecuaciones diferenciales, un modelo muy sencillo, donde decidimos, pues por lo que nos decía la fisiología, dividirlas en tres tipos de células, las proliferativas, las secretoras y un producto. Y finalmente el volumen, pues era la suma de esas masas por la densidad, y esto era nuevamente lo que podíamos validar, la salida del modelo. Porque en la literatura se nos ocurre que de pronto con histologías de cortes de endometrio, pero de ratas podríamos saber cuántas proliferativas, cuántas secretoras hay, pero bueno, ya hay que hacer un análisis de imágenes, era algo muy dispendioso. Y lo que vemos acá, estas líneas azules, son las que encontramos en la literatura del volumen, o sea, además eran mediciones del volumen del endometrio, tenían del volumen y del espesor, tomados con unas ecografías 3D y que obviamente pues son unos rangos, porque todas las mujeres somos diferentes, pero no obstante, pues, digamos, no son unos rangos que uno diga, uy, qué barbaridad, no. Entonces, así nos da pues nuestro modelo, aquí estaba la validación. Y lo otro, por ejemplo, esto es muy raro pues para un biólogo, nosotros, la menstruación era cuando se descarga el endometrio, pero también llega pues sangre, no solamente menstruamos tejido endometrial ya necrotizado, pues ya muerto, sino que también hay sangre directamente, entonces esto es una línea mezclada, insisto, después cuando les muestro el caso de estudio en detalle les voy a mostrar cómo quedó este gráfico, pues que lo tuvimos que cambiar totalmente. Y una de las cosas más bonitas que aquí no la puse es la menstruación, que es esta que está aquí, o sea, si hay menstruación, cero es no hay. Entonces, como a partir de estas dos variables continuas, el estrógeno y la progesterona, con un truco, pues, con una propuesta de un tipo de ecuaciones muy particular, pudimos obtener este comportamiento si no o 1-0, pero esto es continuo. O sea, aquí no hay si tal cosa, entonces hágalo cero. No, esto es una ecuación diferencial continua, se me olvidó ponerla. Una sola ecuación diferencial continua que me permitía pues encontrar este comportamiento y pues me ayudó mucho o nos ayudó mucho pues precisamente a obtener ese comportamiento cíclico. Y a la final pues el famoso uso del modelo pues ya teníamos entonces por ejemplo mirábamos cómo era el crecimiento con este modelo desarrollado cuando se tiene pues anticoncepción hormonal, particularmente pues el anillo vaginal y las COC son las pastillas anticonceptivas, y en la literatura también hay mediciones de endometrio y efectivamente esta curva azul y negra, o sea, como pueden evidenciar, cuando hay anticoncepción hormonal en general, no hay endometrio o es exageradamente pues pequeño. Además de que pues muchas de estas también inhiben la ovulación, entonces pues ni hay ovulación y en caso tal de que llegara a haber, pues no hay endometrio, entonces el embrión pues no se puede fijar. Pero también tiene unos efectos pues muy nefastos en el organismo porque la progesterona y el estrógeno también quedan completamente planas, dejamos de ser cíclicas, o sea que nos convertimos como en mujeres perimenopáusicas cuando estamos pues con la anticoncepción hormonal. Entonces, bueno, aquí pues como para ya ir entrando a esa migración pues de estos modelos en ingeniería y ver que son pues que es lo mismo que hemos hecho, donde aquí aparecen estas analogías, pero además ya aprendimos que estas analogías hay que saberlas comunicar al mundo de los biólogos. Bueno, y termino la presentación, no sé si hay alguna duda, pregunta. Esto pues son libros completos, insisto, es un curso completo, pero bueno, nosotros nos vamos a enfocar en unos estudios de caso específicos y pues yo les voy a explicar y ya en el proyecto pues ustedes tendrán la oportunidad de investigar más cosas o trabajar un estudio de caso pues de los presentados en profundidad. Y recordemos que las personas pues que están en semestres más bajos pues solamente se aproximarán a la parte conceptual y no entrarán pues al detalle de las ecuaciones. No sé si preguntas, dudas. Me preocupa el silencio. Profe, Sí. en el modelo del endometrio, ¿cómo hicieron la parte de la anticoncepción hormonal? Ponían en las entradas de estrógeno y progesterona como los valores que dan como las pastillas Exactamente. anticonceptivas. En la literatura, por eso también es muy importante en estos modelos, o sea, esta estructura que yo menciono pues acá, la del paradigma de espacio de estados, pues realmente esto ayuda a explicar mucho de la física moderna, pues no solamente se usa en control, el paradigma de espacio de estados también se usa pues en teoría general de sistemas, pero entonces identificar, pues ahí era muy explícito cuál era la U. La U para el endometrio es el estrógeno y es la progesterona. Entonces lo que hacíamos era que en este modelo, efectivamente, ya no, capaz que cuando hagamos el simulador pues lo entenderemos mejor,
Miren que aquí en las ecuaciones diferenciales aparece la progesterona y el estrógeno, que son las U's. Entonces, en la literatura, también dependiendo de si son las pastillas, si es el anillo o si es el implante, aparecen cuáles son los valores de estrógeno y progesterona. También unos rangos, porque pues son medidos. Una cosa es lo que una ingiere y otra cosa es el estrógeno y progesterona en sangre, ¿cierto? Entonces, hay mediciones de estrógeno y progesterona en sangre para todos estos casos y con esos alimentábamos el modelo y como esto es un modelo de base fenomenológica, pues precisamente lo que nos dio el resultado, pues y lo más interesante, lo que pasa es que la validación está en una tabla, donde se comparan pues estos valores con el obtenido, con las mediciones también que se hicieron de endometrio cuando se utilizaba anticoncepción hormonal. Entonces eso es lo interesante de estos modelos, que yo lo tengo acá, pero de hecho una de las cositas que nos falta, porque veíamos que cuando el estrógeno y la progesterona están desbalanceados, no importa pues como tanto, hay más de uno que del otro, esto pierde estabilidad y ese tejido empieza a crecer o me quedo sin tejido. Entonces también se habla mucho pues de la importancia del equilibrio entre estrógeno y progesterona. Y queríamos modelar el endometrio, pero el endometrio son células no sanas. Entonces, porque pensamos inicialmente que es inestabilidad y que ese endometrio empezaba a crecer sin límite, pues era la endometriosis, pero ya hablando con una experta, de hecho, pues afortunadamente está Lara Bryden, la que escribió el libro de cómo mejorar tu ciclo menstrual, que se reunió con nosotras, y nos explicaba que realmente la endometriosis tiene otra célula. Entonces, ese es, por ejemplo, un posible proyecto, poner aquí otro tipo de células ya no sanas, para que, y sabemos ya que jugando con el estrógeno y la progesterona se da ese crecimiento. Y de hecho, a muchas mujeres que tienen endometriosis les recetan pastillas precisamente para que no haya endometrio, ¿cierto? Pero el problema no está solucionado de fondo, es como tapar el problema, pero bueno, en algunos casos puede ayudar. ¿Qué más preguntas hay? Bueno, aquí está, aquí me equivoqué, aquí puse proceso y el modelo. Entonces, aquí está la rúbrica que ya está montada pues en el Moodle. Dice qué tipo de modelo y qué escala de modelo. La es que buscan un modelo en ingeniería. Después ya nos vamos a ir, o sea, ya está en la última ingeniería y ya nos vamos a comer procesos biológicos. Entonces, terminamos de un modelo en ingeniería, de un caso clásico de ingeniería, identifica el tipo de modelo y la escala del modelo, cómo es la descripción verbal y gráfica de ese modelo. O sea, miren que en ingeniería siempre usamos diagramas, ya vimos los diagramas de bloques de procesos, diagramas de cuerpo libre, circuitos equivalentes, o sea, los ingenieros siempre requerimos como un diagrama que nos permita como ese equipo real llevarlo a algo que para nosotros sea más fácil de aplicar las ecuaciones sobre los diagramas. ¿Cuáles son las variables y parámetros? ¿Cuáles son las ecuaciones o estructura matemática? Pongo pues en general, y si se especifican los sistemas de proceso donde viven esas ecuaciones. Se toman datos de la literatura, los desarrolla el mismo investigador o no hay datos. O sea, ¿cómo es esa validación del modelo? Describa qué pregunta responde el modelo y cómo es validado. Y finalmente, analice, pues aquí dejé porque también me di cuenta, recuerdo que la primera vez que vi el curso y que tampoco quiero que sea, esta rúbrica es más orientadora. Ay, profe, yo no encontré el modelo como que no tiene parámetros o no dice nada de los, bueno, entonces pues no se preocupe, sáltese pues ese pedazo, o sea, es más como una guía de cosas que me parece importante que miren. Entonces aquí también dejé como este espacio más libre donde ustedes vean qué les llamó la atención de ese modelo. Entonces este sería pues el video, la presentación de 8 minutos, dentro de 15 días sí con cronómetro en mano, para que ya cerremos este tema de modelado, ¿cierto? Que es como otra de las áreas importantes de la ingeniería y que es, ay, yo no resalté, pero aquí está, digamos que es como un pedido que nos han hecho los ingenieros y creen que es muy importante. Que está la Academia Nacional dice que uno de los grandes retos de la ingeniería para el siglo XXI radica en lograr una aproximación sistémica a los procesos biológicos y fisiológicos. Entonces realmente estamos en un momento histórico, siento yo, muy bonito, donde se empiezan como a cruzar áreas de conocimiento cada vez de una manera más amigable, cuando antes éramos pues como
como que teníamos las fronteras muy separadas. Yo siento, por ejemplo, que una de las grandes ventajas con este tipo de modelos precisamente está en este tema ético, en que yo no puedo ir a jugar pues a un ser humano y decir, venga, tómese esto durante un mes a ver qué le pasa y que salga convulsionando, mientras que en estos modelos sí puedo hacer muchas experimentaciones sin precisamente poner en riesgo la vida y la salud de las personas y que me podrán dar información pues también interesante y relevante. Entonces, considero que es un área pues muy bonita donde los ingenieros y las ingenieras podemos aportar bastante al conocimiento pues del ser humano. Bueno, preguntas, dudas, ya están muy cansados.